Gabriel, darte la bienvenida a Paraguay. Creo que sos consciente del tremendo cariño que le tiene el Paraguay a Israel. Somos dos países muy hermanos, con una hermandad que se fortaleció incluso aún más en los últimos años, en los últimos 15 años. Preguntarte un poco en qué consiste el programa La Cara de la Verdad, del cual sos director y cofundador. Lo que nosotros intentamos es explicarle a los israelíes que hay muchos amigos del pueblo judío, del Estado de Israel, en el mundo hispano. Y por otro lado, explicarle también al mundo hispano ciertas cosas que vemos en el Medio Oriente que a veces no se informan o se entienden de la manera que se entiende en el Medio Oriente. Hablemos del tiempo en hebreo. Tiempo se dice zman. El tiempo en hebreo se subdivide en rega, un momento, que es un tiempo corto de duración. 9 de agosto del 2001, al comienzo de los atentados terroristas palestinos llamados Segunda Intifada, el centro de Jerusalén se ve sacudido por un nuevo ataque suicida. Los actuales llegaron a Bolivia a finales de la década del 30. Gran porcentaje de ellos eran sobrevivientes de la Shoah, estableciendo comunidades en Sucre, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz o Trinidad. Por ejemplo, la decisión del gobierno de Paraguay de trasladar la embajada a Jerusalén, desde el punto de vista teológico en el Medio Oriente, a pesar de lo que se piensa, favorece a la paz. Pero eso solamente lo puedes entender si entiendes más o menos, si comprendes cómo piensa una persona religiosa musulmana en el Medio Oriente. Totalmente. Y cuando Paraguay retrotrajo la embajada a Tel Aviv, ¿cómo lo sintieron? Como algo que es clásico de América Latina. Lo que ocurre en América Latina muchas veces es que los gobiernos no mantienen una política estable, tanto a la interna también, como también en relaciones internacionales. Entonces tienes un gobierno que es conservador, que decide, por ejemplo, acercarse a los países tecnológicos, productores y tomar ciertas actitudes en la arena internacional, y luego, después de un tiempo, hay un gobierno que es completamente contrario y cambia su política internacional y su política local. Estos sacudones son clásicos de América Latina y las relaciones con Israel son también un reflejo de estos sacudones. Claro, quiero que lo sepas que nosotros los paraguayos no lo tomamos como una cuestión con Israel, sino que lo tomamos como una cuestión de gobierno a gobierno, que si lo trazó el gobierno anterior, el que vino tenía que marcar la diferencia. Por eso que hoy vuelve un gobierno afín al que estuvo hace un tiempo atrás y rectifica esa decisión. Mira, en general, mi impresión es que Paraguay y otros países de América Latina admiran ciertas capacidades que tiene el Estado de Israel, incluso el pueblo judío, para superar dificultades y para transformar un país que no tiene riquezas naturales en una potencia económica. Y muchos paraguayos que conocen más o menos las capacidades de desarrollo de Israel ven en Israel en un socio potencial y en alguien que puede ayudarnos en muchos aspectos diferentes. Lamentablemente, este cambio entre políticos conservadores y políticos universalistas se traduce en una inestabilidad con la relación del Estado de Israel. Pero no tiene que ver con Israel, como bien has dicho. Tiene que ver con el hecho de que a veces países no tienen políticas a largo plazo en donde forma parte del consenso. Entonces tú tienes más o menos un país como Uruguay, que es un ejemplo de un país que incluso si hay cambios políticos, claro, hay cierto consenso que se mantiene. Y traza políticas que permanecen en el tiempo. Claro, hay ciertas cosas que no se discuten. Es como decirte, por ejemplo, el Chaco tiene un problema de agua. Imagínate, Israel tiene un problema de agua 1000 veces peor. O tenía originalmente un problema de agua realmente muy grave. El tema del agua es política nacional. No se modifica por un cambio de gobierno. Hay temas que son política nacional. ¿Cómo resolvió Israel eso? Israel necesita para poder vivir 2.500 millones de metros cúbicos de agua. Los ríos que nutren el mar de la Galilea no dan suficiente agua como para poder vivir y suplir esa cantidad. Y también tenemos algunos acuíferos que contienen agua. Debido a la limitación de agua, el Estado de Israel en los años 90 tomó una decisión estratégica. Vamos a hacer dos cosas. Lo primero, utilizando la tecnología de ósmosis inversa, vamos a
sacarle la sal al mar Mediterráneo y vamos a tomar agua de mar. De los 2.500 millones que necesitamos, 1.000 millones es agua de mar. Todo el agua que tomamos, o la gran mayoría de agua que bebemos en nuestras canillas, es agua del mar Mediterráneo que le sacó la sal. Y por otro lado, lo segundo, es que tú necesitas una cantidad de agua, en este caso 1.200 millones, para poder regar agricultura. Claro. Muy bien, para poder regar todo agua que cae por las cañerías, del inodoro, del lavaplatos, del lavarropas, el agua sucia se destina a procesadoras y purificadoras que durante un año limpian ese agua que técnicamente se podría beber. Mira. Ese agua se riega la agricultura, o sea, se utiliza para la agricultura. El 92% del agua que cae en nuestras cañerías se purifica y se utiliza para riego. Indonesia, el 30%. España, el 28%. Significa que casi todo el país produce agua sucia y se reutiliza. Tengan en cuenta que el país son 21.000 kilómetros cuadrados, un país pequeño. Pequeño. Es más fácil ejecutar esto en países pequeños. Solucionaron con ciencia y con tecnología, básicamente. Un problema que Tal pudo haber cual. sido insuperable. Mira, en un país importante que... esto. Cuando tú quieres incluso conquistar a tu novia o cuando quieres solucionar un problema, tienes que tener dos condiciones. Tienes que tener intenciones y capacidades. Claro. Tienes que querer hacer algo y tienes que poder hacer algo. La pregunta es, con las intenciones solamente, o las No intenciones alcanza. declaradas no alcanza. Tienes que tener la capacidad tecnológica y el hambre para poder hacerlo. También puede tener uno la capacidad, pero no la intención. Tal cual. Tampoco se soluciona. ¿Qué saben de Paraguay en Israel, Gabriel? Bueno, relativamente bastante, porque buena parte de la carne que Israel come es carne importada de Paraguay. Sí. Y por lo tanto... Buena. Carne buena. Buena carne. Y además, la carne que se come en Israel es carne kasher, es carne que es purificada, donde le sacan la sangre porque teológicamente le sacan la ira al animal. Claro. Y por lo tanto el hecho de que se pueda hacer un proceso de kasherización de la carne habla muy bien de las intenciones de Paraguay para poder comerciar con Israel. O sea que estamos hablando de un país que tiene fama de ser muy hospitalario, pero que no se ha transformado todavía en un país turístico de relevancia, porque hay otras atracciones en la zona como Chile, como Argentina y demás. Las propias cataratas que están ahí nomás, pero no, tampoco están en Paraguay. Entonces... Exactamente. Entonces hay un buen nombre, hay un nombre correcto. Y ahora, con el traslado de la embajada, ha ocupado Paraguay lugares importantes en los noticieros, señalando el hecho de que Paraguay ha adoptado la medida que ha adoptado. Ha sido muy felicitada esa actitud. Estudiaste muchísimo en Argentina y hoy hay un fenómeno que puede concretarse casi a final de año, que eventualmente gane Javier Milei, que también dijo que emularía lo de Paraguay, de mudar la embajada a Jerusalén. ¿Qué opina de ella? Mira, yo en general, por mi formación ideológica, considero que ante las injusticias sociales y las diferencias sociales que hay en el continente, me cuesta creer que un Estado ausente, un Estado que deja que todo el mundo haga lo que pueda con sus capacidades, me da la sensación que es un Estado exageradamente ausente, va a provocar una extremada desigualdad social. Y por lo tanto yo tiendo a no comprar ese tipo de argumentos. Por otro lado, él está captando el voto de una decepción ante el sistema de forma muy extrema. Él lo que dice es, todos los políticos, que no soy yo, son todos corruptos. Sí, la casta que él dice. Tal cual. Y por lo tanto, todo el voto protesta viene hacia mí y lo están votando incluso personas de clases sociales más bajas, que lo toman a él como un referente del antisistema. Lo que nosotros hemos visto en América Latina, o por lo menos en mi impresión, es que durante los años antes de los 90, antes de la caída del bloque soviético, teníamos a dos partidos políticos, conservadores de centro-derecha y conservadores de centro-izquierda. Y durante los años 90, estos partidos tradicionales prácticamente se fusionaron, provocando el surgimiento de partidos de extrema izquierda. Sí. Entonces ocurrió en todo el continente.
Creo que ahora estamos viendo un fenómeno del surgimiento de partidos de extrema Derecha. hacia el otro lado. Al otro extremo. Entonces es un fenómeno que creo que no es único de Argentina, sino lo vemos en varios lugares del mundo. ¿Y tuvo impacto en Israel que él haya dicho hace unos días que también mudaría a Jerusalén la embajada? Lo que ocurre en Israel con respecto a América Latina es que estamos acostumbrados a esas fluctuaciones violentas entre un presidente que es amante de Estados Unidos, amante de Israel, amante de la tecnología, amante del comercio libre, y otro presidente que se reelige nuevamente, que es todo lo contrario. Ahora bien, durante ciertos años teníamos políticos de gobiernos de extrema izquierda que tenían una actitud hostil hacia el Estado de Israel. Entonces, lo que ha ocurrido es que quizás estos mismos presidentes de extrema izquierda ahora no son tan hostiles al Estado de Israel. Porque entienden que uno, si entiende más o menos, si hace 1 más 1, entiende si tú eres un presidente que considera que el Estado tiene que estar presente y hay que ayudar a la población, entiendes que durante la pandemia el Estado que salió a comprar vacunas para todos sus ciudadanos, que vacunó rápidamente a la gente y que le dio 70% de los ingresos para que la gente se quedase en su casa gastando el dinero del erario público, fue el Estado de Israel. O sea que no es verdad que el Estado está ausente, es un Estado con tintes sociales muy fuertes. Entonces yo veo muchos gobernantes, políticos, que van de visita a Israel y dicen, perdón, esto no es capitalismo, esto también es socialismo. Claro. Entonces creo que hay una actitud ahora de ciertos presidentes que antes eran hostiles y ahora tiene una actitud más complaciente. Más complaciente. A ver, Israel fue uno de los países que mejor manejó la situación de la pandemia. Es así, si uno mira los números. Yo creo que sí, porque el sistema de salud de Israel en ese aspecto es socialdemócrata. En educación y en salud, el país no es capitalista. El país lo que tiene es que te dice, todos los ciudadanos israelíes, por ley, tienen que tener seguro médico. No. Y a ti te quito de tu sueldo 3,5 a 5% y tú decides a qué obra social se lo das. Pero tú, querido amigo, no vas a estar sin seguro médico. Y todos estamos digitalizados en el sistema de las 4 aseguradoras posibles. Tú te puedes pasar de aseguradora a aseguradora. Ahora, estamos todos controlados por un seguro médico en donde todos tenemos la posibilidad de recibir ese apoyo básico, y si te cortas un dedo, te van a cobrar 0. Como en Estados Unidos, que te cobran $5.000 por coserte un dedo. Entonces, tenemos seguro médico que es para todos. Cuando el gobierno de Israel entra a la pandemia, tiene reservas de $185.000 millones para una población de 9.5 millones. Entonces, tiene dinero y lo que dice es, nosotros confiamos en la vacuna, por ejemplo, de Pfizer. Sí. Tenemos técnicos ahí en Pfizer que ellos nos explican cómo funciona y no creemos que sea peligroso ni mucho menos. Vamos a comprarlo y le vamos a decir a Pfizer, nosotros vamos a vacunar a toda la población en 2 meses. Dennos la vacuna primero a nosotros vamos a pagar incluso más, pero queremos que toda la población esté vacunada en el plazo corto. Y mientras le vamos a decir a la población que se quede en casa y le vamos a dar dinero para que se quede en su casa sin ir a trabajar y de esa forma no expandir la pandemia. Ese tipo de medidas habla de un Estado que está y que protege a sus ciudadanos. Y por eso yo creo que con todas las críticas hacia el gobierno de Israel, como tenemos todos hacia todos los gobiernos del mundo, yo creo que el Estado de Israel tuvo una actitud correcta. ¿Por qué? Porque tenía la intención de proteger a la población. Y la capacidad. Y la capacidad. No fue que le dijo a la población, esto es una gripezinha. Claro, como pasó acá. Claro, le dijo, esto es un problema que puede ser grave. Y no queremos en serio. Claro, hay que tomárselo en serio si el problema tú consideras que es serio. Y hay que destinar los fondos si tienes la capacidad para poder hacerlo. Gabriel, conoces mucho de turismo. ¿Cuáles son los principales atractivos turísticos que están un poco mezclados con lo religioso y con lo histórico o político en Israel? ¿Qué es lo primero que mostrás de Israel si voy contigo? Lo importante es que es un país tan pequeño que tú te puedes topar en un terreno de 1 kilómetro cuadrado con un resto arqueológico de la época romana y de la época de Jesús y con otro descubrimiento arqueológico que es de la época de Moisés.
O sea que está todo muy concentrado en un terreno muy pequeño y tenés el principal atractivo que es todos los aspectos históricos religiosos. Eso por un lado. El segundo aspecto importante es que debido a que el país se transforma en una potencia tecnológica, muchas personas vienen a inspirarse de qué forma podemos hacer negocios, de qué forma podemos mejorar nuestra tarea empresarial y qué nos puede inspirar un Estado tan pequeño a nosotros que tenemos otras realidades. Y si quieres después te digo algo que creo que puede inspirar. Y lo tercero es que tiene playas muy bonitas en terrenos pequeños, o sea, se puede ir desde el mar de la Galilea al Mar Rojo, al mar Mediterráneo, viajando pocas horas. Esos son 3 atractivos importantes. Qué bueno. Y también te quería preguntar, ¿Irán es hoy todavía un peligro para esta parte del mundo? Irán es un peligro mucho más importante de lo que se capta a ojo público. Mira, durante los últimos años, y gracias a la penetración de Irán vía países como Bolivia, Venezuela o Nicaragua, sí, incluso un poquito Argentina, en cierta medida. Tenemos una penetración muy importante de grupos chiitas en nuestro continente. Y la penetración se hace a través de varias formas diversas. Lo primero es a través de lo que se conoce como dawa, acción social, en donde levantan un centro comunitario para transformar a cristianos en musulmanes chiitas. Lo vemos en varios lugares del continente, que es legítimo, están haciendo misionerismo religioso. ¿Ok? Muchas veces estas personas luego son capacitadas en Qom o Najaf en Irak, en las escuelas chiitas, para luego regresar a nuestro continente y seguir expandiendo el Islam chiita. Lo segundo es que tiene una cadena de televisión en español, que la ve poca gente, pero que intenta transmitir el mensaje chiita. Lo tercero importante es que han descubierto los chiitas que le pueden pagar a un político local para que sea su portavoz en el país. Entonces, en España le pagaron durante años a Pablo Iglesias, vicepresidente de España, tenía un programa de televisión en Hispan TV, en donde el programa de televisión lo veía poca gente, pero recibía sumas siderales de euros por un programa de televisión que no lo veía nadie. O en Argentina, al, digamos, gremialista, piquetero Luis de Lía, le paga Irán. O sea que Irán busca algún político, en general de extrema izquierda, para que sea nuestro portavoz en tu país. Lo cuarto que hace Irán es alianzas con grupos etnocaceristas, mapuches, araucanos, que buscan la irredención, o sea que son irredentistas, buscan recuperar lo que consideran su tierra histórica, e Irán encuentra unos aliados naturales con ellos. Ahora, el último punto es el más importante, creo yo, para Paraguay. Más de un informe habla del siguiente fenómeno. En Siria y en el Líbano se está produciendo lo que se conoce como la droga yihadista. Se llama Coptagón. Esta droga la utilizaba ISIS para desinhibirse y combatir con los enemigos del Islam de forma mucho más valiente. Coptagón se está distribuyendo en todo el Medio Oriente, incluso lo intentaron meter en Arabia Saudita, a través de meter 5 millones de pastillas de Coptagón en granadas, en fruta. Ahora, en América Latina tenemos la penetración de Irán a través de la presencia de Hezbollah constante en un montón de lugares. Y tenemos que la CIA dice que más o menos 10.000 venezolanos tienen pasaporte venezolano, pero son realmente de origen chiita. Le entregaron pasaportes en Siria a través de un aliado de Assad. Assad en Siria tiene un aliado fundamental que son los drusos. Y nosotros tenemos en Venezuela a un druso que fue vicepresidente, Tarek El Aizani. Claro. Tarek El Aizani y su padre entregan pasaportes, según la CIA, a más o menos 10.000 chiitas que deambulan por nuestro continente y que no pueden estar caminando por acá. No los podés parar si tienen pasaporte venezolano. Ahora, en relación a esto, Hezbollah tiene lugares de dominio en varios espacios
de América Latina y especialmente en la triple frontera aquí en Paraguay. Lo que dicen los informes es que están lavando dinero de los narcos para poder blanquear esa cantidad de dinero y que Hezbollah está ganando en nuestro continente alrededor de 400 millones de dólares por el lavado de dinero. Ahora, súmale lavado de dinero de narcos, súmale Coptagón y súmale la presencia deambulante de un montón de personas y tenés el siguiente escenario posible. Cada vez que ha habido un enfrentamiento serio en el Medio Oriente, Irán no le puede responder a los que lo atacan, por ejemplo Israel, porque no tiene la capacidad militar para poder hacerlo. Ahora, muchas veces lo que ha ocurrido es que Irán, cuando no puede devolver el ataque en Medio Oriente, ataca donde puede. Entonces, O sea, puede replicar en Latinoamérica tranquilamente. Asesinó a 7 israelíes en Bulgaria y en el año 1992 Israel asesinó al líder de Hezbollah, Abbas Musawi, en febrero de 1992. Y en marzo Hezbollah hace un atentado, vuela a la embajada de Israel en Argentina y dice que es una venganza por la muerte de Abbas Musawi. El caso de Amir. Tal cual. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Tú te imaginas un escenario en donde ocurre un hecho en Medio Oriente y Hezbollah decide atacar en el país que siente que puede actuar sin ser descubierto o sin pagar el precio por eso y donde tiene una red de espionaje que puede permitir saber, por ejemplo, las guardias en la embajada de Estados Unidos en tu país? Todo esto es un escenario posible y todo esto preocupa especialmente a la fuerza de seguridad del continente. Cuando hablas con una autoridad paraguaya, ¿crees que está suficientemente consciente de la situación? Y, segunda pregunta, ¿preparado para actuar en consecuencia? Yo creo que lo que he hablado a lo largo de los 10 años que he venido a Paraguay, considero que están mucho más conscientes que en otros países. Bien. La pregunta es si tienen la capacidad para poder evitar cuando hay otros problemas en la sociedad. Y segundo, no nos engañemos, estamos hablando de un país muy penetrable. ¿Tú sientes que el país tiene la capacidad tecnológica o técnica o personal para poder evitar que personas pasen fronteras? Tenemos la frontera, tenemos la triple frontera, donde muy cerca tenemos un puente con Brasil que uno puede pasar caminando básicamente sin control. Otra vez, entonces uno Y puede tener un montón de fronteras, tanto de agua como frontera seca, donde se puede pasar sin mucha dificultad. Uno puede tener intenciones. No siempre tiene las capacidades. Y además, la pregunta del millón es ¿cómo hago para? Imagínate, yo gobernante, tengo medios limitados, tengo que destinar fondos y personal en combatir otro tipo de peligros que tiene mi país, que van desde el tráfico de drogas hasta la delincuencia. No siempre puedo destinar los medios al terrorismo internacional. Totalmente. Ciudad del Este es un escenario de riesgo. Hoy sí, porque lo que vemos es una acción importante de lavado de dinero, más que una acción destinada a planificar, por ejemplo, hechos de violencia. Entonces, no siempre la violencia física. Un grupo radical no solamente actúa haciendo acciones bélicas, muchas veces lo que hace es crear esa plataforma económica, religiosa o de espionaje para permitir que otros ejecuten una acción. Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Un placer.